Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Amigos de Parlante Deportivo, me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Ya vieron a nuestro invitado, un auténtico capitán, el Capi Miguel España. Miguel, te saludo con muchísimo gusto y gracias por tu tiempo para esta entrevista. No, al contrario, Rodrigo, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia de Parlante y contento de estar aquí contigo. Gracias, Miguel, por tu tiempo, por aceptar esta plática. Y mira, se dieron las cosas porque eres recién ingresado al Salón de la Fama. Miguel, ¿cómo te sentiste? Pues muy contento, muy orgulloso porque pues siempre no son muchos los que están ahí. Muy agradecido, ¿no? Yo nada más tengo palabras de agradecimiento a la gente que hace este evento porque no siempre te reconocen en vida y ya retirado, ¿no? Ya como que muera el rey, viva el rey, ¿no? Vienen nuevas generaciones y uno lo entiende, ¿no? También con toda la gente que pusieron un granito de arena en mi carrera profesional, desde mi familia, mis entrenadores, los primeros, de categorías menores, los que me debutaron, los de Puma, los que me retiré, bueno, no acabaría la lista, ¿no? Solamente eso, palabras de agradecimiento y orgullo. Una trayectoria muy bonita que ya estamos platicando antes de esta entrevista, Miguel, pero me gustaría irme unos años muy poquitos atrás. ¿Cómo fue la infancia de Miguel España? Eres el séptimo de 8 hermanos, nada más. Así es, Rodrigo, la verdad es que tuve una infancia feliz. Yo vivía en el sur de la ciudad, en la colonia Educación, y bueno, era otro México, ¿no? No había los problemas de violencia e inseguridad que hay hoy en día. Ahí ya salías a la calle, no había el tráfico que hay hoy en día, podías jugar tochito de poste a poste con los vecinos, bueno, desde mi calle veías Tasqueña, entonces todo eso eran terrenos baldíos que se convirtían en canchas, ¿no? Entonces jugabas todo el año, si no era básquet, si no era vóley, y por supuesto lo principal eran las cascaritas, eran las coladeritas y los torneos ya más organizados. En ese México, Miguel, ¿a qué jugabas que no fuera fútbol? Pues jugabas a todo, es que era curioso porque pues son manzanas, ¿no? Muchas de las colonias, ¿no? Y a veces cuando era época de olimpiadas, pues hacíamos nuestra ruta ciclista, si no con la avalancha, si no era básquet, si no era carreterita, eran muchas cosas. Bueno, tenía la posibilidad de que hacia Santana todo eso eran ladrilleras y ibas en épocas de lluvias a cazar ajolotes y ranas, entonces no te aburrías, ¿no? Realmente la calle era otro aprendizaje porque te la pasabas todo el día ahí. De 8 hermanos, ¿quién era el más travieso? Pues teníamos diferentes personalidades, como aunque tenemos casi la misma educación, pues mis papás fueron distribuyendo los tiempos, ¿no? Entonces yo pues ya fui de los consentidos, puede decirse, y así, bueno, mi hermana Elena siempre fue muy traviesa, ¿no? Era la acróbata, por ejemplo, ¿no? Nosotros teníamos un terreno atrás de la casa y teníamos columpios y de repente salió volando del columpio y pasó una barda, ¿no? Y la verdad no le pasó nada de milagro, ¿no? Bueno, no había, volvemos a las situaciones de ciudad que hay hoy en día, ¿no? Porque no había ni coches ni nada, ¿no? Pero así era un poquito, yo era un niño curioso, un niño que le gustaba jugar, muy juguetón, tímido, podríamos decir, en muchos de los aspectos, ¿no? ¿Recuerdas alguna travesura que hubieras hecho de niño? Pues las normales, ¿no? Que de repente molestabas a algún compañero o a alguna compañera y cosas de esas, pero no era muy pesado, siempre era como cuestiones blancas, por decirlo, ¿no? Repasando tu trayectoria, Miguel, tu primer ídolo fue tu padre, que viene desde España, de origen andaluz, tu padre. Sí, mi primer ídolo y único, ¿no? O sea, la verdad, mi admiración hacia él, porque pues él se vino joven, tuvo que pasar campos de concentración, se vinieron en el último barco que venía hacia América, llegaron primero en República Dominicana y muere un tío, después pasan hacia México con una mano por delante y otra por detrás,
y todo ese peregrinar pues te lo transmiten, ¿no? Entonces de alguna manera en tu educación está presente todo eso, ¿no? En la comida no podías dejar un chícharo, ¿no? Por decirlo, ¿no? Porque mi papá se molestaba, ¿no? Y cosas de esas. Te crean otros valores y otras situaciones de conducta hacia la propia sociedad. Sí, saliendo de España en esa época de Franco, tu padre, ¿qué fue, aparte de esto que nos dices, era la siguiente pregunta, lo que más le aprendiste a tu padre de esa experiencia que vivió? Sí, no te marca, ¿no? Y cuando veo a Javier Aguirre también está en esa posición, y a veces platicamos, tuvimos algunas reuniones, incluso estando mi padre presente, que en paz descanse, y la verdad creo que el caerte, volverte a levantar, ¿no? Porque pues él lo sufrió y había que hacer eso constantemente, ¿no? Y cambiar, adaptarte, y de esa forma la preparación, por supuesto, él era muy autodidacta, aunque mi abuelo era maestro, ya no tuvo posibilidades de seguir avanzando, y él le encantaba la lectura, le encantaban las artes, ¿no? Pero se tuvo que dedicar a otras cosas. ¿Le gustaba el fútbol a tu padre? Le gustaban los deportes. Él el fútbol no le gustaba tanto. Mi tío sí, mi tío Paco, que vivía al lado, él sí siempre estaba al pendiente y le gustaba ver el de fútbol de España y estaba al pendiente del fútbol mexicano. Mi papá le gustaba mucho el tenis, le gustaba mucho el ciclismo, como te digo, y fue siempre muy fuerte, pero el fútbol lo agarró más cuando empezó a ver que yo tenía algunas cualidades y le empezaron a decir sus amigos, oye, ¿no has visto a tu hijo? No, será mi sobrino, porque mi primo jugaba bastante bien. Ajá. Dice, no, es tu hijo, y ya empezó a enchufarse y empezó pues una relación mucho más estrecha. ¿Cómo era esa infancia, principios de juventud en el Asturiano, Miguel? Pues muy grata, porque pues, te la pasabas todo el día ahí, entre semana tenía mis amigos, era un lugar ideal para convivir. Ahí empecé también mis primeros equipos organizados, ahí y fuera de ahí. Uh-huh. Y bueno, y hasta la fecha tengo todavía muchos amigos, porque pues empezamos desde entonces. ¿En qué momento precisamente aparece el fútbol en la vida de Miguel España? Pues mira, siempre me gustó, nunca tiene esas dimensiones. Hoy le preguntas a los chicos cómo están los medios de difusión y ven a Cristiano Ronaldo, a Messi, todos quieren ser Messi, o de aquí en México Memo Ochoa, o de todos estos jugadores que están hoy en día, ¿no? Yo francamente empecé con todos los deportes y ya vas tomando conciencia con un poquito más grande, ¿no? 10, 11 años ya empiezas a ver, empiezas a medirte, a competir, por decirlo así, ¿no? ¿Y en qué momento dices, parece que tengo condiciones para jugar? Pues el camino se te va dando. Yo creo que el destino de un futbolista se da como tal, ¿no? Y en muchas actividades, ¿no? Porque tienes que entender un poquito las oportunidades, cómo mejorar, llevar una bitácora de defectos y habilidades y irlo puliendo y tener ese punto de oportunidad, ¿no? Encontrarte en el camino gente que te va a ayudar. Yo fui un afortunado en eso, me topé en Pumas con médicos, psicólogos y entrenadores que me ayudaron en el trazo de metas y objetivos. ¿De qué jugabas de niño? ¿Qué posición te gustaba? Siempre jugué como medio, me gustaba subir y bajar. De hecho así juego el Mundial Juvenil, claro, y el Mundial de México 86, y después por circunstancias de Pumas me tuve que hacer un experto en la contención. ¿Cómo llegas precisamente a Pumas? Eras muy joven, Miguel. Gracias a una invitación de Hugo Hernández, que en paz descanse, él me vio y me invitó, y nos invitó a varios, de hecho, ¿no? Entonces les dije, pues vamos, y el único que fui yo, y me acompañó mi hermano. Entonces entré a un interescuadra, me metieron, ellos estaban por salir a Chicago, y fui, y metí un par de goles, que no es tanta mi cualidad, y me quedé y me fui con ellos, y en el torneo ese de Chicago fui el mejor jugador. ¿Qué recuerdos tienes de esa época, de, como dices, llegar con tu hermano? Ahí empieza el sueño, ¿no? Pues se va dando poco a poco, ¿no? Cuando vas viendo las posibilidades, te vas midiendo, tienes dificultades, por supuesto, porque de repente pues eres del gusto de un entrenador, pero no eres de otro, ¿no? Y cuando vas subiendo, yo en Pumas ganamos varios torneos, no eran tan nacionales como ahora, eran más regionales,
y la pasaba muy bien, ¿no? Pero después otros entrenadores eran más exigentes, querían otras cosas y al final aprendes de ellos. Esos son los filtros que tienes que de alguna manera entender y buscar madurar, ¿no? Porque también eres joven y de repente pues algunas cosas no te gustan o el trato no es el mismo que el anterior, pero lo pudimos superar. Hemos platicado aquí en Parlante Deportivo con varios Pumas, Claudio Suárez, Gerardo Galindo, David Patiño, y muchos nos dicen de los campos de entrenamiento de Pumas, ¿no? Que estás como juvenil en otro campo, no en la famosa cancha 2, y de reojo estás viendo a esos ídolos, a esos figuras que ya estaban en Pumas. ¿A quién veía Miguel España cuando tan cerca cuando y tan empezabas? lejos, ¿no? Bueno, Exacto. a mí me tocó la época pues de Hugo Sánchez, ¿no? Además era nuestro jugador a seguir en todo momento y estamos agradecidos muchos de él porque todos sabemos que se quedaba al final y algunos él nos necesitaba que les entraran, ¿no? Y buscaba corregir, ¿no? Todos los goles que hizo no son por la casualidad, ¿no? Y entonces nos empapaba un poquito esos aspectos técnicos porque además te corregía y por ahí aparecía Luis Flores y aparecían otros jugadores. Pero Hugo Sánchez siempre fue una persona a seguir y ya estaba ahí cerca el Tuca Ferretti, bueno, después me tocó jugar con él, pero sí, tan cerca y tan lejos no los veías tan cercano, a mí me tocaba en la cancha 8 y ellos estaban en la cancha 2. Combinabas el fútbol y la escuela. ¿Era una complicado? obligación. Complicado también. Sí, era una obligación, tenías que cambiar tu matrícula hacia el horario vespertino, te costaba un poco porque sobre todo las primeras horas llegabas de comer con el cansancio y te daba hasta un poco de sueño, ¿no? Pero pues buscabas, hoy en eso es más fácil, ¿no? Porque ahora lo puedes hacer en línea, antes era difícil y eso de que era en línea también era mucho presencial, ¿no? Entonces a mí se me complicó ese aspecto, pero fue de a poco y mi papá siempre, mientras no se abría una posibilidad verdadera en el fútbol, tenías que estar haciendo las dos cosas. Estamos muy cerca de la prepa, ¿no? Donde estudiabas, de la prepa 5. Sí, bueno, jugué en la prepa 5, jugué Mira. interprepas, ahí me topé a Toño Moreno, a Alfredo Ruiz, a Chucho Padilla, al profe Saldívar, y la pasé bien porque pues jugamos el interprepas, ganamos, después nos fuimos a Nacional, ahí ya no nos fue tan bien, pero pues son etapas, ¿no? Y pues bueno, yo jugué casi todas las ligas del sur, a veces me jugaba hasta 3-4 partidos cada fin de semana antes de ingresar ya más de lleno con Pumas. ¿Cómo eras como estudiante, Miguel? Era bueno, Sí. sí me gustaba estudiar, tenía esa responsabilidad, además porque mi abuelo siempre nos inculcó, ¿no? Entonces si no hacías algo, pues te las veías con él, ¿no? Entonces, y me gustaba, siempre me ha gustado leer, me ha gustado interesarme por ciertos temas y creo que hubiera sido un buen profesionista. ¿Qué decían tus compañeros? Porque ya estabas ahí figurando un poquito en Pumas o en esos inicios. Pues vas agarrando caminos diferentes porque, como te digo, tienes que cambiar tus horarios, ya ibas conociendo otros grupos, de repente tenías que adecuar tus cosas acorde a lo que estabas practicando, entonces empezamos a separarnos, ¿no? Bueno, yo tengo amigos desde el kinder, ¿no? Tenemos reuniones, son pocos, después tengo los de la secundaria, porque además ahí en la Colonia de Educación estaba el Walt Disney, la República Checoslovaquia y la 150 estaban pegados. Ajá. Entonces prácticamente los que iniciaban en el kinder pues iban a la Checoslovaquia y luego a la 150 y ya posteriormente hasta la prepa 5, ¿no? Entonces tengo amigos que todavía nos seguimos viendo, ¿no? Entonces haremos reuniones de vez en cuando y la verdad les guardo mucho cariño porque además nos las pasamos muy bien. No, y seguramente ellos también a ti hasta presumen. Bueno, era mi poco compañero de todo, banca. porque allá hay muy buenos, ellos, sí. Muchos de ellos son buenos profesionistas y les ha ido muy bien, ¿no? Y además son muy bohemios porque cantan y eso, y yo no soy muy bueno para eso, ¿no? Yo les aplaudo. Sí. Miguel, ya nos decías un poquito de estos entrenamientos, de esa desde cancha 8 a cancha 2, pero ¿qué recuerdos tienes de tus primeros entrenamientos ya como profesional, ya en el primer equipo de Pumas? Mira, yo juego la reserva profesional, ahora han cambiado las categorías, con el Capi Sanabria fuimos campeones, y el Capi era muy enérgico, ¿no? Sobre todo en el aspecto físico. De ahí juego el Mundial de México 83, no me va muy bien, fue una selección armada al vapor,
porque estaba un polaco, yugoslavo, que ya tenía un proceso, de repente se rompió. Creo que eso no sucede en nuestro país, ¿verdad? A veces. Pero se rompió y entonces entró Mario Velarde como emergente y sacó y probó y todo y bueno, nos fue muy bien, ¿no? La selección no jugaba mal, pero en resultados tuvimos mala fortuna, ¿no? El caso es que saco todo esto porque pues no nos fue bien, entonces yo dije, bueno, pues no estoy tan bien, aunque habíamos ganado, el Mundial Universitario con Hugo Hernández en Cuernavaca, le ganamos a Francia en penales, creía que ya estaba. Bora jaló a algunos jugadores y a mí no me jaló, y me decepcionó un poquito eso, pero este Mundial del 83 me dio esa posibilidad de tener nuevos retos, porque me di cuenta, dije, no, pues no estoy tan bien. Entonces Mario Velarde agarra el primer equipo, y cuando llego a los primeros entrenamientos de pretemporada, dije, no, pues tengo que ser el primero en todo. Y creo que esa fórmula me ayudó. Era una exigencia, ¿no? Personal. Sí, todo, porque además, por ejemplo, a mí me tocó debutar a Pablito Barrera y a Héctor Moreno, ¿no? Uh-huh. En mi estancia ahí como entrenador en Pumas. Y lo único que les faltaba era embarnecer. O sea, ellos iban a debutar tarde que temprano. Yo los aceleré un poco. Uh-huh. Pero esas son las situaciones que tienes que entender. ¿Qué te hace falta, no? Hoy lo vemos con Cristiano Ronaldo, que lleva una bitácora y no se le va un detalle, ¿no? Hoy hay más recursos, y él más, ¿no? Que tiene todo, claro, para poder hacerlo, ¿no? Pero dentro de tus circunstancias y en ese tiempo tenías que oler y saber exactamente qué tenías que hacer, porque además Hugo lo había hecho, ¿no? Aparte de Hugo, ¿quiénes eran los, digamos, peces gordos ahí en ese Pumas cuando empiezas? Bueno, cuando yo ya llego al primer equipo ya no estaba Hugo, ¿no? Porque ya se iba a España. A España, claro. Pues estaba el Tuca, me tocó Osvaldo el Pata Bendita, Pablo Luna, a Mauricio Peña, que le guardo un gran cariño, que en paz descanse, porque pues éramos muy empáticos, ¿no? Entonces me ayudó mucho porque pues tienes que mostrar confianza, tienes que adaptarte a la primera división, y con él todo fue muy fácil. Miguel, el día del debut yo creo que es una fecha que a todos los marca, pero ¿cómo fue la noche antes? ¿Ya sabías que ibas a debutar en esa temporada 83? ¿Había nervios, había emoción o ni lo pensabas? Pues a veces no lo piensas tanto, ¿no? Bueno, en mi caso fue eso, ¿no? ¿Sabes lo que sucede? Que en aquel entonces había en pretemporada un torneo entre segunda división y primera. Previo a que arrancara el torneo me parecía una muy buena idea porque te ayudaba a llegar mejor en forma y que los equipos ya tuvieran su plantel más entero. Entonces Mario Velarde probó a algunos jugadores de mi generación y después me probó a mí y no lo hice tan mal y me volvió a repetir y me volvió a repetir. Entonces ya cuando viene el primer partido yo sabía que tenía muchas posibilidades y bueno, y en la semana el trabajo te lo va diciendo. Y así fue, entonces yo ya me sentía muy cómodo en la primera división. Entonces sí, por supuesto no tienes la confianza que vas adquiriendo posteriormente, pero te lo facilita, ¿no? El Tuca, aunque te grite, y Mauricio, y Pablo Luna, Olaf, todos ellos. No, fue muy fácil para mí y además porque sabíamos perfectamente cómo se jugaba en Pumas. ¿Una noche antes ya sabías que ibas a debutar? Sí, ya durante la semana sabía que podía jugar, ¿no? Entonces, pues era dejarlo todo en la cancha. ¿Tus padres qué te dijeron, Miguel, ese día? No, pues bueno, mi padre siempre fue muy nervioso, siempre pues, se ponía ahí un poco en las rejas en el Asturiano donde jugara y tenía daba patadas, porque se ponía casi en mi lugar y cuando iba a patear pues parecía que él pateaba, ¿no? Entonces, pues con mucha pasión, ¿no? Todo esto es pasión, ¿no? Y la familia es muy importante. A final de cuentas sí, ya nos los decías ahorita que hablamos de tu infancia, pues todos los hermanos, pues me imagino que también orgullosos de verte debutar y cumplir tu sueño. Sí, claro, mis hermanos han sido muy importantes. Bueno, aquí somos 3 hombres y 5 mujeres, ¿no? Obviamente los hombres, pues por obvias razones, pues estábamos más vinculados con el fútbol y ellos también jugaban, ¿no? Entonces sí, muy orgullosos siempre y contentos de que me fuera bien. Después de ese 83 nos vamos a adelantar un poquito, Miguel, porque todos te conocen como el Capi España. Cuando te dan esa capitanía en Pumas, ¿qué sentiste?
Pues la verdad muy contento porque además era democrático el asunto, ¿no? Entonces me fui haciendo muy influyente dentro y fuera de la cancha y creo que trataba de ayudar a esos enlaces con el entrenador, con la directiva, con los jóvenes y buscar que esto caminara, porque al final pues estamos en el mismo barco, pero sí es una responsabilidad y un orgullo. El Estadio Olímpico Universitario, ¿qué es para Miguel España? Pues mira, siempre que piensas en Pumas, en sus instalaciones, siempre hay un sentimiento de alegría, ¿no? Pues que, pues bueno, pues todo lo que te estamos platicando, desde que llegué, debuté, jugué mi punto más alto como deportista, fui campeón, pues todo, y bueno, me retiré y dirigí, y bueno, y no sé qué más venga, ¿no? ¿En algún momento de tu carrera, Miguel, se hubiera dado la oportunidad de que no apareciera Pumas, que apareciera otro equipo para debutarte, para iniciar? Pues no sé, no era fácil porque en aquel entonces pues nada más estaba, si no mal recuerdo, el América y el Cruz Azul, ¿no? No tenían esa apertura como la tuvo los Pumas. A mí me tocó la época dorada de los años 80, 90, ¿no? Y no sé si hubiera llegado, ¿no? Te digo, es un poco destino de lo que yo te hablo, ¿no? De que el camino se va encargando de darte posibilidades, de encontrarte con gente y buscar que las cosas funcionen. Sí, porque a lo mejor si no te hace esa invitación Hugo Hernández que nos dices... No hubiera pasado nada, o a lo mejor más adelante hubiera tenido alguna posibilidad, no lo sé. Claro. Platicas con Manolo, platicas con Claudio, han sido bien diferentes sus formas, ¿no? Sí. ¿Qué se siente, Miguel, ser campeón con los Pumas? Pues la verdad, para mí fue una gran alegría porque pues me tocaron las 3 finales contra la América. Dije, si no le ganamos la tercera, pues les voy a dar mi credencial de cliente, ¿no? Porque pues las circunstancias son así de juego, ¿no? Y Pumas pues iba moviendo siempre sus planteles. Y este equipo se dio en el momento perfecto, yo así lo califico, ¿no? Porque fue el equipo más disciplinado, el equipo que en la etapa regular hizo más puntos, bueno, rompió todo. Teníamos al campeón goleador que fue Luis García, y entonces, pues la verdad, fue un equipo ejemplar en toda la extensión de la palabra, y qué mejor que coronarlo. Dicen que las cosas pasan por algo, ¿no? Y fue hasta esta tercera final donde pudimos coronarnos. Y es una final memorable, ¿no, Miguel? Sí, la gente lo recuerda mucho, porque además hay que tomar un poco el contexto social, ¿no? Lo que significaba Pumas en el país, por la casa de estudios, cargado de estudiantes, América, que también tenía muchos jugadores salidos de sus propias categorías, posteriormente también en su entorno, ¿no? Porque pues Televisa lo había planeado muy bien, de que fueran un equipo diferente, un equipo que o lo odias o lo amas, como tienen ellos ese eslogan, ¿no? Entonces, pues había esa situación antagónica en aquella época, nunca como en esa época, yo creo. ¿Cómo viviste ese partido? El gol del título. De hecho, no dormimos bien, porque pues ya habíamos tenido 2 experiencias contra ellos. Me acuerdo, además, ellos le ganan al Guadalajara, no sé si te acuerdas de aquel gol donde hace la trenza a Edu, que acaba de fallecer, y mete el gol, el bíblico, de cabezazo, entonces, y dejan fuera al Guadalajara. Entonces llegaban en un gran momento el América y con un gran equipo, ¿no? Entonces dijimos otra vez el América, y además llega bien, y es un equipo que sabe jugar finales, hay que decirlo, ¿no? Entonces, pues no dormimos bien, pero cuidamos todos los detalles. A lo mejor en las otras 2 finales ya lo dábamos por un hecho, no sé, sabíamos que con mucha dinámica y eso, y al final las situaciones, por muchas razones, no se habían dado, ¿no? Y aquí cuidamos hasta el mínimo detalle. Y desde la charla ya sabíamos que íbamos a ser campeones, porque fue una charla muy emotiva por Miguel Mejía Barón. Un golazo del Tuca, ¿no? Un golazo, bueno, eso fue como una película, ¿no? Un rodaje, ¿no? De que cómo se da el tiro, cómo se da todo, ¿no? Y pues, la verdad fue una gran vivencia, ¿no? Y fue muy grato ser campeón con Pumas. Capitán con Pumas en esa final, y al levantar el trofeo, Miguel, ¿qué sentiste? Sí, en un equipo plagado de jóvenes, ¿no? Porque pues bueno, yo tenía en aquel entonces 26, 27 años, el Tuca ya estaba por retirarse y todos los demás eran abajo de 24, ¿no? Entonces, pues fue un grupo muy, muy bonito por todo eso, ¿no? Por toda su energía, por todo
su calidad técnica, por todas las cuestiones que en estadística se alcanzaron. Entonces fue un logro muy importante. De jugadores, de entrenadores, ahí están los directivos, encabezados por González Paul, y también por Fernando Redondo y Garcés, el licenciado Víctor Garcés de Cruz Azul, los que están entregando o van a entregar los trofeos al capitán de los Pumas, Miguel España, en este momento. Aquí están estas palabras. Su historia en su club y en el fútbol mexicano. ¡Felicidades, campeones! Aquí está recibiendo Miguel España el trofeo que acredita a Pumas de la Universidad como campeones, con las palabras que decía el señor Garcés para esta institución que ha conseguido pues este trofeo, y ahí van todos a dar la vuelta olímpica a este estadio de Ciudad Universitaria para mostrar este trofeo tan dignamente ganado y en una batalla pues, que resultó memorable, que resultó muy interesante y que dejó satisfechos a todos los que aquí asistieron al estadio de Ciudad Universitaria. Miguel, siempre en tu carrera, ya nos lo decías desde niño, empezaste como mediocampista, mucha garra, mucha entrega, mucho liderazgo. ¿De dónde te venía ese liderazgo y esa motivación que tenías siempre? Pues se va dando, vas aprendiendo de algunos compañeros, vas tomando responsabilidades. Si alguien no la tiene que hacer, si quieres avanzar, pues es preciso que nos pongamos de acuerdo. Dicen que hablando se entiende la gente, ¿no? Y es un equipo de conjunto, ¿no? Entonces alguien tiene que tener un poco de papel. Además, pues yo duré mucho en Pumas, ¿no? De hecho, pues la directiva no quería que me fuera, y a lo mejor al final hubiera sido lo mejor seguir toda tu carrera ahí, ¿no? Pero las cosas pues tienen sus etapas y sus ciclos, y yo también quería experimentar otras cosas, ¿no? Pero vas teniendo experiencia, y lo que les tocó a algunos, Tuca, Pablo Luna, Olaf, todos ellos, te tocaba hacer el papel. Lo platicábamos antes de empezar la entrevista, Miguel. Bonita esa trayectoria, ¿no? Empezar, coincidencias también, debutar con Pumas y terminar tu carrera con los Pumas. Sí, son situaciones que no te las esperas, ¿no? Pues yo estaba muy feliz en Torreón, ¿no? De repente Miguel me habla, ya estaba siendo un poco relevado allá en Santos, después de que, bueno, me fue bastante bien. Yo estuve 6 años y medio allá, y de repente se abre la oportunidad. Dije, pues bueno, no pierdo nada, es un equipo que es familiar, es un equipo amigable, y fui y pues bueno, pues me quedé. El equipo estaba con problemas y pudimos otra vez meternos en competencia. Ya nos lo decías, tu ídolo más grande, tu padre, pero futbolísticamente hablando, ¿a quién admirabas como de niño, por así decirlo? Bueno, en aquel entonces me gustaba mucho Enrique Borja, ¿no? Porque además estaban sus historietas, claro, y era lo más publicitado, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces seguías un poco, pero por supuesto los Pumas de antaño, ¿no? De donde estaba Cándido, Spencer Coelho, ese gran equipo cuando salían con el Puma enorme y los números también, Leo Cuellar, y bueno, ya algunos incluso ya después me tocó jugar porque su carrera fue larga. ¿Siempre le fuiste a Pumas, Miguel? Sí, siempre me gustaron los Pumas. Bueno, además por coincidencia, ¿no? Estudié en la Prepa 5, siempre estuve vinculado con la universidad y sus colores. Ya llegaremos al tema de selección, ya nos los platicabas también ahorita, esa experiencia en Santos, pero también estás en Tigres. ¿Cómo fue esa experiencia de Tigres? Complicada. Yo después de que salgo de Pumas, yo jugué un año con puro sueldo para Pumas para recuperar mi carta. Después se abre esa posibilidad porque pues además económicamente iba bien remunerado. Entonces me fui a Tigres con mucha ilusión, pero había mucho desorden. Había gente con mucha disposición, pero con muy poco conocimiento, muy diferente a cómo está hoy Tigres, que están todas las áreas, el organigrama. En aquel entonces estaba más el rector, gente a su redonda, pero muchos de ellos con muy poca conocimiento de lo que era el equipo, ¿no? No me fue muy bien, aunque jugué casi todos los partidos, traté de hacer las cosas lo mejor posible. Yo me quería quedar porque tenías esa revancha, pero se estaban tardando y apareció Santos. Y entonces por eso dije, no, bueno, si no veo claras, o yo no sé cuál era su intención de ahorcarme, o no sé. Entonces dije, bueno, pues con la pena, y me fui. Y en Santos te dan otro título. Y en Santos título. me encontré otro panorama, era un equipo ya más
más establecido, la directiva con un poco más de experiencia, y bueno, a la postre me fue muy bien. Logran un campeonato también. El primer campeonato, que decirlo, ¿no? Bueno, a mí me tocó en Santos, pues no es lo de ahora, ¿no? A mí me tocaba, éramos un poco nómadas, porque entrenábamos, te hablaban, hoy entrenamos en el TEC, hoy entrenamos en la Ibero, hoy entrenamos en el Parque España, y tenías que llevar tu uniforme, y qué color, y todo eso, ¿no? Parecía hasta un poco amateur, ¿no? Pero sientes bonito, porque ves cómo va creciendo una institución. Después ya apareció Santa Rita, después ya cambió un poco la posición, porque ya entraron algunas empresas. A pesar de todo eso, pudimos lograr, ¿no? Yo me acuerdo mucho del ruso Adomaitis, que decía, los equipos no son las instalaciones, son las personas, ¿no? Y en ese equipo quedó demostrado. Hablando del ruso, platicamos con él también aquí en este podcast y nos decía el sentimiento de jugar en el viejo Estadio Corona, era pesadito, ¿no? Jugar ahí. Sí, tenía su encanto, porque la gente está pegada, ahí sí que el jugador número 12 se hace latente. Además aprovechamos un poco el calor, había que aguantarlo, había que estar preparado, pero al final también es fútbol, ¿no? Y tienes que tener jugadores que supieran hacerlo. Miguel, llega el momento de tocar el Mundial de México 86, estamos a escasos días de otro Mundial aquí en nuestro país. ¿Cómo era ese Mundial? Eras de los más jóvenes del equipo mexicano. Sí, pues para mí lo he calificado como un sueño hecho realidad, ¿no? Todo jugador que empieza una carrera profesional se quiere medir con los mejores del país y después a nivel mundial, ¿no? Además, cuando estás en selección, toda la gente te reconoce, te ve, te sigue, aunque hay que decirlo, ha cambiado un poco la afición de los mundiales, no es el mismo que va cada 15 días a apoyarte. Pues es un orgullo, ¿no? Escuchar, bueno, a mí nos tocó, ¿no? El primer partido, salir, el sonido no funcionaba y cantar el himno a capela son cosas que hoy se te enchina la piel. ¿Cómo se dio esa convocatoria? ¿Qué sientes cuando te dicen, Miguel? Para mí fue muy sorpresiva, porque no llevaba mucho en la primera división, Uh-huh. y de repente me acuerdo que estaba de vacaciones en Guadalajara y de repente estás en las selecciones de veras. Y bueno, y yo sabía que a lo mejor no podía llegar, porque cuando fue la primera convocatoria eran 30 jugadores y había que hacer una pretemporada. Y me recordé como cuando en Pumas, ¿no? Dije, bueno, pues hay que competir. Claro. Y así pasó, y algunos tuvieron algunas dificultades, no se sentían cómodos, lo que tú quisieras. A mí esa convocatoria me ayudó, hay que decirlo de mala manera por decirlo, ¿no? Porque cuando México pierde 5-0 contra Italia allá en Roma, ahí Bora como que se replantea un poco la convocatoria y cambia gran parte del grupo de jugadores. Entonces pues fui beneficiado de ese mal resultado, ¿no? Pero bueno, llegó la pretemporada y con el trabajo me fui ganando lugar. Ha sido de las mejores sorpresas que te ha dado el fútbol, ¿no? Sí, porque además hubo un partido acá en México de despedida, nos fuimos a Europa después de la pretemporada y yo jugué hasta contra Hungría, y en Hungría le ganamos porque, pues bueno, Hungría estaba muy bien rankeada en aquel entonces y le ganamos 3-1 y con un gol me acuerdo entre ellos de Tomás Boy. Hicimos un gran partido, en verdad, y entonces ya como que empecé a levantar la mano ahí. ¿Cómo era ese vestidor de México 86? Era un vestidor fuerte, con grandes personalidades, Javier Aguirre, Tomás Boy, Fernando Quirarte, cuando venía Hugo, pues Hugo, que fue poco, sí eran líderes en sus equipos y muy influyentes. ¿Cómo era Bora como técnico? Bora, pues como lo conocemos, ¿no? Un mago con la prensa, siempre tratando de no confrontarla, de encaminarla, de que se sumara, y lo tenía claro, porque él sabía que si algo le pasa a nuestra zona es que necesitaba más roce internacional, más partidos de otra índole. En esa etapa tuvimos casi 100 partidos, con la selección de Estados Unidos pasó los 100 partidos, entonces era un equipo muy familiar, ¿no? Entonces muy parecido a lo que hacíamos con Pumas, llevado a la selección. Y siempre yo respeto Bora, ¿no? Siempre respetando Bora. Sí, el famoso yo respeto, pues es mucho de ellos. Me impresiona su memoria, ¿no? Porque
no se le va detalle y bueno, pues creo que hacía mucho de lo que hacíamos en Pumas, ¿no? El correteo, el buscar presionar, recuperar la pelota, no perderla tan fácilmente, las pasadas, en fin. Entonces creo que fue fácil y pienso que trató de llevar pues todas esas cosas de sentimientos y de carácter de cada jugador lo mejor posible. ¿Tiene un significado distinto jugar un mundial en casa? Yo creo que sí, fíjate, me tocó el México 83, me tocó el campeonato universitario en el 81 allá en Cuernavaca y me tocó el México 86, o sea, como que estaba marcado por eso, ¿no? Entonces, tiene las dos caras de la moneda, ¿no? Cuando se los digo a algunos, como que no te entienden, porque yo viví el 83 y la gente, como no nos fue bien, pues te tira hasta lo que tiene primero en la mano. Hay una gran presión si no haces bien las cosas, pero por el contrario, si las cosas se van y van funcionando, pues tienes un gran apoyo y eso juega muy bien, porque la verdad las piernas se te mueven solas con el simple apoyo, ¿no? Entonces, pero para todo eso es muy importante todo el trabajo previo. Vean cómo la bajó Hugo. Se acerca el abuelo. Hugo juega con España. Ahí también está el abuelo, que está en fuera de lugar. Ve la línea el abuelo, tiene que salir de ahí porque está en fuera de lugar. Ahora sí Hugo mete la pelota, de gol va a cerrar, el abuelo persigue. Manotazo, España se salvó. Vaya acción en la cual el abuelo Cruz fue por la pelota. El portero Jean-Marie Paf en porterazo y después España que llegaba y envió la pelota fuera. Van se estiró de esquina. Pues ya que falta nada en tiempo corrido, son ya 45 minutos. En tiempo corrido 45 minutos. Es saque de banda, el árbitro ve el reloj. El árbitro está viendo su reloj. El despeje de Jean-Marie Paf. El árbitro ve a sus jueces de línea. Verkotteren. Félix Cruz despeja, la tiene Negrete, el árbitro silba. México gana a Bélgica 2-1 en el Estadio Azteca. Esta es la afición mexicana del Estadio Azteca. Este es el equipo que nos une a todos. Este es el triunfo número 4 de México en Copas del Mundo. Hay una anécdota muy buena que hay que mencionar en el México 86. Hablamos del gol del Tuca hace ratito, pero también te toca uno de los mejores goles, que es el de Manolo Negrete, y estabas en primera fila, digámoslo así, Miguel. Sí, estaba en primera fila, estaba en la cancha, y la verdad, pues un golazo, ¿no? Bueno, ese partido para mí fue el mejor que jugamos en México 86, fue una mañana redonda y con la cerecita del pastel, que fue el golazo de Manolito Negrete, un gol que como Hugo lo había practicado y me acuerdo en Pumas hizo uno muy parecido contra Puebla en finales, entonces ya sabíamos lo que era Manolito, ¿no? Y me dio mucho gusto porque sobre todo en la mitad para adelante nos estaba costando más con esta selección, para atrás era un equipo sumamente difícil de pasar. Mucha gente ha visto ese gol de Manolo Negrete, platicamos también aquí con Gerardo Peña, que tuvo la oportunidad de narrar ese gol. Pero pongan atención, amigos, en el festejo, porque el camiseta número 7 de México sale volando, y era el Capi Miguel España. Sí, así lo festejaba. Bueno, el jalón de cabellos sobre Manolito, pues salió ahí en el instante para que se lo creyera. Creo que ni lo sintió Manolito, ¿no? Y después ya lo teníamos un poco hecho de los festejos del gol. Tengo un equipo familiar, nada más que en ese me pasé, pero igual lo disfrutamos mucho. Saliste volando en el festejo. Salí, bueno, caímos bien afortunadamente y sí teníamos un poco esa dinámica, ¿no? Miguel, ¿qué tan cierto es que ese día te dejó el autobús y te tuviste que ir de aventón al famoso CECAP? Sí, fíjate que a mí me tocaron un par de exámenes antidoping, ¿no? Porque pues es por sorteo. Uh-huh. Y como tú sabes, después de un gran esfuerzo te cuesta mucho orinar, ¿no? Y entonces, pues tomando y haciendo, y salí muy tarde, entonces se desesperaron y ya se adelantaron y yo me tuve que ir con uno de los policías motociclistas, ¿no?
y ya alcanzarlos, pero sí me dejaron ahí y dije, bueno, ¿dónde están mis compañeros, no? Lo bueno es que fue el Estadio Azteca y estaba cerca el Sí, CECAP, porque ¿no? además hacíamos un poco de escala en el CECAP, ¿no? Después ya nos íbamos hacia Toluca porque estábamos más en Toluca que en las instalaciones, ¿no? El CECAP, Miguel, tenía mucho sabor, ¿no? Yo tuve la Sí. oportunidad de verte a ti, a Chepo, a varios jugadores ahí, tenía mucho Pues sabor. era donde se concentraba la selección, eran otras instalaciones. Hoy vas a la federación y hoy es un cambio rotundo, ¿no? Porque los cuartos pues ya le faltaba mantenimiento, de repente llovía, había goteras. Por eso nos fuimos hacia Toluca, ¿no? Había una empresa que tenía instalaciones buenas, comías muy bien y además Bora quiso como proteger a la selección de distracciones y de cosas que salen siempre de última hora. Hablábamos con Carlos de los Cobos el otro día de esa famosísima canción Adelante México del equipo tricolor, que muchos la conocen así. ¿Qué recuerdos tienes, Miguel, de esa experiencia? El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. No, pues todavía me acuerdo, la pasamos muy bien y fue un disco, dicen que no se vendió, sí se vendió. Sí, es verdad que hubo un coro y hoy se juega con el sonido, hoy más, ¿no? Pero Carlos de los Cobos cantaba bien, Manolito no es tan malo y algunos no lo hacían tan mal. Obviamente, como escucharon, yo no soy tan bueno. Nos contaba Carlitos Dos Cobos que a Carlitos Muñoz pues sí lo echaron para atrás porque de plano sí no cantaba bien. Sí, y no le gustaba, ¿no? Carlitos, un tipo muy fuerte, muy serio, pero sí, pues la pasamos bien porque fue algo diferente y bueno, hasta la fecha la gente se recuerda, ¿no? ¿Cómo es eso, no, Miguel? O sea, eso fue en el 86 y estamos en 2025, casi 2026 y se sigue sonando esa canción y seguirá sonando esa canción. Sí, bueno, en la gente sigue el recuerdo porque pues bueno, esa selección al final dejó buen sabor de boca. No quedamos satisfechos porque aunque no perdimos ningún partido, bueno, perdimos con Alemania en penales, en el tiempo reglamentario pues no perdimos ningún partido, ¿no? Pero sabíamos que si avanzábamos podíamos hacer algo histórico, ¿no? Realmente, aunque está el quinto partido, pues siempre te quedas con esa situación de que quieres cosas, quieres más, ¿no? No, el deportista es así, ¿no? Y la verdad, pues por eso está también en la mente de muchas personas. Estuviste mucho tiempo, Miguel, en selección mexicana, te quedaste cerca del Mundial del 94. Ya sabemos lo que pasó en el 90, pero si México hubiera ido, el Capi España hubiera estado ahí. Pues sí, bueno, las circunstancias y las etapas son así, ¿no? Hubiera sido ideal haber ido al 90. Bueno, habíamos conseguido los Juegos Olímpicos en Seúl 88, que era una eliminatoria. Antes había profesionales igual. Entonces era como si fuera una eliminatoria mundialista, ¿no? Y la conseguimos y desafortunadamente pues por los cachirules y por no ponerse de acuerdo con nuestra federación pues nos castigaron a todos, ¿no? Porque antes nada más se iban a castigar a unos y por no tener el reconocimiento castigaron a todos, ¿no? Se volvió un problema, ¿no? Y pues lamentable porque se perdió una generación importante. Aún así quedaron como huellas para lo que después siguió. Como seleccionado, Miguel, enfrentaste a muchos rivales, a muchos cracks. ¿Quién habrá sido el jugador más difícil que te tocó? No, marcar? Maradona, contra él me tocó jugar un par de veces en selección y otras con Pumas, porque Pumas hizo por ahí un cuadrangular contra el Nápoles. Jugamos en Los Ángeles y en San José. Y no, Maradona era otra cosa, ¿no? O sea, tenía una velocidad para hacer todas las cosas y después ya lo alcanzabas. Ya lo había tocado con la mano, ¿no? Aparte una época donde Maradona estaba en su punto, como dices. Sí, no, te digo que la potencia que tenía en 2 metros la veías, ¿no? O sea, te sacaba siempre. La verdad, además los dos perfiles, cada vez que recibía la pelota podía salir para los dos costados, o sea, era muy difícil de marcar y además cada vez que hacía un recorte lo hacía a una velocidad. Cuando llevas a uno ya había hecho 2 más, entonces impresionante lo de Diego Armando Maradona. Ya mejor aplaudirle, ¿no? Sí, bien, muy bien. ¿Qué se siente ser capitán de la selección mexicana? Pues también todo va a ser orgullo, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Y además en aquel entonces, bueno,
estaba Javier Aguirre de repente ya no fue tomado mucho en consideración porque por propia edad, y llega César Luis Menotti y me toca hacer ese enlace. Al principio no fue fácil con César Luis Menotti, porque ¿qué le ibas a decir a César Luis Menotti, campeón del mundo, además después de haber dirigido grandes equipos, ¿no? Pero después se fue dando un poco esta relación y hasta el final siempre tuvimos un enlace, por decirlo así, y me llevó a eso, ¿no? O sea, volvimos un poco a lo que era en Pumas, me volví un jugador influyente dentro de Pumas y después en selección. Miguel, vámonos ya en estos minutos fuera de la cancha. ¿Cómo es Miguel España fuera del fútbol? Pues yo soy una persona muy tranquila, no soy mucho de trasnocharme. Me dicen, no, yo muchos antros, por decirlo así, no los conocí, ni me quitaron el sueño, ¿no? Siempre fui más de sobremesas, de pasar más familiar, con mi familia, para todos lados. En mi primera etapa antes de casarme con mis padres, después con mis hijos, y siempre fui una persona tranquila. Dicen muchos que me transformaba, ¿no? Porque en la cancha era bravísimo, ¿no? Eras bravo. ¿Qué te gusta hacer que mucha gente no lo sepa, Miguel? Pues mira, yo hasta la actualidad hago voluntariado. Cuando vivía en otra colonia hacíamos pepenadores y vivíamos cerca de un bosque y limpiábamos todo lo que era plástico, ¿no? Entonces lo reciclábamos. Actualmente donde vivo hago voluntariado porque vi a gente mayor que de repente hacía trabajos y pues no tiene la fuerza ni mucho menos, y además lo hacían no en grupos, sino lo hacían individualmente. Entonces nos metimos varios y hoy por hoy ya llevamos 5 años, ¿no? Actualmente. Entonces sí me gusta un poco el voluntariado, me gusta un poco, por supuesto, un poco la superación personal. Me dedico a los seguros también. Mi vehículo hoy en la actualidad es una bici eléctrica. Tengo mi auto, pero si lo puedo evitar, mejor. ¿Te gusta mucho la bicicleta, no? Me encanta. Bueno, yo vivo por la zona sur de la Ciudad de México y todo es plano. Y desgraciadamente en nuestra ciudad pues cada vez hay más vehículos, más autos, más tráfico. Y con mi bicicleta, pues si puedo, es mejor llevarla. Plano, pero ya con muchos baches. Sí, con mucho cuidado, ¿no? No soy de los que anda a toda velocidad, ¿no? Yo voy despacio, voy disfrutándolo, pero sé que mi trayecto, si es 20 minutos, es 20 minutos y voy disfrutándolo. Además, si cruzo o voy hacia el centro, no tengo que preocuparme por estaciones. Yo la amarro ahí donde sea y tengo un buen candado, ¿no? Claro. Pero disfruto. Entonces, y no tienes esa tensión que tienes en el automóvil. ¿Qué música le gusta al Capi España? Pues depende del ánimo. Yo siempre pongo música en mi casa, ¿no? Desde que arrancamos, pongo algunas música, depende de cómo estés el ánimo. Me gusta mucho el piano. De repente pongo un poco música clásica si quiero como tranquilizarme, relajarme. Pero también me gusta bailar con mi esposa, nos gusta bailar mucho salsa. Entonces de repente también un poquito de alegría en la casa, ¿no? Precisamente te iba a decir cantar, bailar o siguiente pregunta, pero ya dijiste que bailar, yo creo. Y no soy un maestro, pero me divierto. ¿Cómo eres como papá, Miguel? Tienes 3 hijos. Sí, pues la verdad pues siempre traté de ayudarlos, pues ya que el chiquito está acabando su carrera. Siento yo que muy apegados a ellos, buscando pues darle las mejores oportunidades. A lo mejor no soy tan cariñoso, pero los quiero mucho, ¿no? Entonces, pues la verdad, creo que he tratado de ser ejemplar. Y ahora estás viviendo esa faceta de abuelo. ¿Cómo es el abuelo Miguel España? Pues cambia, aunque no los veo tan seguido porque mi hija vive en Metepec, y a veces, aunque no está tan lejos, los traslados son complicados. No, me divierto mucho con ellos, ¿no? Porque además el mayor tiene 9 y el otro, 9 acaba de cumplir y el otro tiene 6, entonces está en una edad padrísima, ¿no? Entonces, y la situación de abuelo es que siempre los ves en los buenos momentos, ¿no? No pasa como con los hijos que de repente cuando hacen un berrinche o algo, pues ya le toca a la mamá, ¿no? ¿Eres consentidor como abuelo? Trato, soy muy juguetón porque todavía tengo la energía de correr y juego a las traes con ellos y ando para arriba y para abajo en la bicicleta y todo eso. Hasta mi hija me dice, ya déjalos, y hasta dice, ya que se vaya el abuelo, ya déjame. Tus hijos, Miguel, no siguieron tus pasos en el fútbol.
pero ¿te gustaría que tus nietos lo hicieran? No los veo. El Ajá. chiquitito es un poco más vivo en ese sentido, pero no los veo. Tú ves un poco la pasión de los chicos, están chicos todavía, ¿no? Claro. Mis hijos no, de plano no. Bueno, el menor intentó, pero tuvo ahí unos problemas físicos, le faltó ese tesón de meterle mucho al físico, más hoy en día. Y no sé, pues ya, yo siempre he pensado que hagan lo que hagan, que les guste y que tengan ese campo de acción. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser? ¿O por Mira, qué futbolista? Hoy con las carreras modernas, Ujú. me encanta mucho lo que es la cuestión ecológica, ¿no? Entonces si hubiera estudiado alguna ingeniería en eso, ¿no? En la actualidad. Anteriormente hubiera sido un buen profesor. Yo empecé el pedagogía, estuve también en letras, pero nada más hice un poco el tronco, ¿no? Pero no, o sea, yo me quedé en prepa, ¿no? ¿Tus hijos qué te dicen de tu trayectoria futbolística? Pues están muy contentos, ¿no? Porque pues siempre es un poco el orgullo de que si alguien te reconoce o te preguntan y eso, pues te reconoce, ¿no? Y eso se sienten satisfechos, ¿no? Y lo hemos disfrutado, ¿no? Ellos también les ha tocado pues muchas de estas actividades de reconocimiento, como fue recientemente el Salón de la Fama o algún campeonato o diferentes experiencias, ¿no? Entonces creo que lo hemos disfrutado juntos. Ya después los nietos sabrán quién es Miguel España. Sí, bueno, ellos apenas van allí y de repente he ido a sus escuelas porque pues, te han invitado y cosas de esas. Y bueno, los ves que son chistosos en sus comentarios, pero bien, la llevo muy bien con todos. Miguel, la última, y agradeciéndote tu tiempo para esta entrevista. Si ponemos un espejo aquí y el que se refleja eres tú de niño, ¿qué te dices, Miguel? Pues que fui muy feliz, ¿no? Eres muy feliz, que soy muy afortunado, ¿no? Porque pude dedicarme a cosas que no las veo como un trabajo, ¿no? Que realmente ha sido mi pasión, que me he encontrado mucha gente que me ha ayudado en mi vida, entonces nada más tengo palabras de agradecimiento, como te lo decía al inicio de esta plática. Entonces, pues decir gracias por esa infancia y gracias por todo lo que vino después. Amigos, pues las palabras del capitán Miguel España, que tuvo ese sueño de niño y que cumplió muchísimos sueños como jugar un mundial, ser campeón de primera división. Muchísimas gracias por tu tiempo, Miguel. Gran jugador, gran capitán, pero mejor persona. No, al contrario, Rodrigo, gracias por la entrevista y un fuerte abrazo a todos. Esto fue Parlante Deportivo.